Buen día para todos, mi nombre es Fernando Daniel Ramírez González. Les voy a explicar eh, cada uno de los instrumentos virtuales generados. En este caso tenemos un instrumento virtual que permite al usuario encender aleatoriamente una matriz de LEDs. Entonces acá tenemos el panel frontal y el diagrama de bloques. Vamos a iniciar verificando el funcionamiento. Acá tenemos en el caso nos piden solamente que debe ser entre 2 y 10 los espacios de la matriz. Acá hay un recordatorio para la persona que utilice el instrumento virtual. Entonces cuando yo le doy 9 por 9, él me va, o le doy de 8 o le doy de menos, él me va recortando la matriz de LEDs. En el caso máximo, recuerden que es de 10 por 10. Acá me indica que no se ha encendido ningún LED. Voy a encender un LED y acá vemos como el LED empieza a prender de forma aleatoria. Voy a ir con un segundo LED y así sucesivamente con 3 LED, 4, hasta que llegue a un máximo donde va a ser 10 LEDs. Acá en el nos indican y se cumple lo que nos indica la guía. El número de LEDs a encender no puede superar la cantidad de LEDs. Eso lo hacemos con los switcheos. Se mira que funciona correctamente y ya voy a explicar el diagrama de bloques que consiste para hacer el tamaño del arreglo donde están las filas y las columnas. Tenemos este ciclo while y este ciclo for anidados, un pequeño retardo para cada uno de los encendidos de los LEDs y vamos a ir arreglando filas y columnas de forma aleatoria. Acá tenemos esta función de reemplazo en el arreglo donde colocamos un número aleatorio de 0 a 9, porque recuerden que el máximo es de 10 la matriz, y así para cada uno de los LEDs tenemos el mismo tipo de arreglo, y todo esto lo vamos finalmente a mandar a toda la matriz que el usuario seleccionó inicialmente. Y con esta función que tiene que ver con la construcción del arreglo, lo vamos a volver de forma booleana para que él, cada que detecta un LED encendido, nos va a indicar en el aviso cuáles LEDs se han ido encendiendo. Para el segundo me dice que debo hacer un instrumento virtual que permita al usuario hacer cálculo de resistencia equivalente en serie y en paralelo. Para eso tengo acá el instrumento virtual para resistencias en serie. De igual forma se utilizan arreglos acá está la fecha del 2023. Para la suma de resistencia en serie, simplemente el usuario lo que hace es que va a agregar cada una de las resistencias, y cada que las vaya generando se va a ir incrementando acá el arreglo. Por ejemplo, 2 más 20 más 40
más 38, son 100, 20 más 40, 60, 98, 99, 100 de resistencia. Si quiero eliminar una resistencia del arreglo, la elimino y hace la resta. Me va dando ayudas de qué hace cada uno de los botones. Debe ser número positivo. Aquí agrega o elimina resistencias. Acá me muestra la resistencia total o equivalente. Y si yo voy a mirar las instrucciones, acá me dice el paso a paso de qué es lo que debe ir a hacer el usuario para cada uno de las instrucciones. Al mirar el diagrama de bloques, tenemos todo en un ciclo while. Iniciamos la parte del arreglo máximo hasta 100 elementos. Generamos un arreglo con un arreglo global, donde lo podemos encontrar acá inicialmente. Con esta hace la sumatoria de cada una de las resistencias que se genere. En esta parte, en esta función, lo que hace es agregar las resistencias al arreglo. Con esta puedo eliminar las resistencias si se cumple con esta función de falso verdadero. Con este me puedo devolver, hacer un feedback, uno de retroceso o de resta. Acá ingresa el usuario la resistencia. Cuando yo le doy agregar, se cumple que es verdadero y me la pasa para el arreglo para que se vaya sumando y se vaya visualizando. Cuando él le da en instrucciones, se nos despliega esta parte del cuando es verdadero, donde le va a dar las indicaciones a los usuarios de qué es lo que debe ir ingresando para que correctamente trabaje con el instrumento virtual. Vamos a mirar el instrumento virtual de resistencias en serie, en paralelo. Bueno, acá tenemos el elemento virtual resistencia en paralelo. De igual forma, él me va a ir indicando qué es lo que debo ir agregando, números positivos. Aquí agrego resistencias, acá me da la resistencia total, y cuando se cumpla que es más de una resistencia va a aparecer nuestro botón de eliminar, botón de instrucciones. Acá nos dice el paso a paso de qué es lo que debe ir haciendo el usuario para agregar la resistencia. Primero ingresa el valor de la resistencia, entonces pongámosle 10 ohmios. Segundo, presione el botón agregar, así por cada resistencia. Entonces acá me da un valor de resistencia total. En este caso nos va a decir que como es una sola son 10 ohmios. Si yo agrego otra resistencia de 10 ohmios, por ley de resistencia en paralelo me va a dar la mitad, 5 ohmios, entonces es correcto. Y cuando yo agregue otra más pequeña, agregar, me va a dar la otra regla, me dice que me va a dar el total de la resistencia menor que la menor resistencia que yo ya he agregado. Entonces se cumple con el funcionamiento de este instrumento virtual. Acá en la parte del diagrama de bloques tenemos de igual forma un arreglo donde sus valores máximos van a ser 100, y similar al de resistencias en serie, vamos a tener un botón que nos agrega, un botón que nos elimina. Vamos a tener una sumatoria de las resistencias, y esto se va a visualizar en nuestro arreglo para las resistencias. También tenemos un nodo de feedback o de retroceso. Cuando yo quiero eliminar, me voy a devolver o voy a eliminar uno de los elementos. Cuando le doy botón de instrucciones, me va a aparecer la parte que debe utilizar el usuario. Muchísimas gracias.